A ver, hay voces que no salen de los libros, ¿no? Sino directamente de la tierra. Voces que se van forjando en el silencio del campo y de repente, ¡pum!, se convierten en un grito por los que nadie escucha. Hoy nos vamos a meter de lleno en el canto permanente del poeta argentino Juan Carlos Silva. Queremos entender cómo esa conexión tan profunda con la naturaleza lo llevó a ser un cronista tremendo de la justicia social. Y todo empieza con esta pregunta que encontramos en el prólogo de su obra. Es, de verdad, la clave de todo. Nos pone a pensar en cómo el lugar donde crecemos nos va moldeando. En el caso de Silva, fue justamente el silencio del campo lo que le dio las palabras más potentes. Logró convertir la soledad en el idioma universal de sus sentimientos. Así que, para poder entrar en su poesía, lo primero es caminar por la tierra que él mismo caminó. Vamos a volver a sus orígenes, a ese paisaje que no era un simple fondo, Fue el verdadero autor de su forma de sentir el mundo. Tratemos de imaginar al joven Silva, silencioso, muy observador. Un hombre cuyo carácter no se formó, digamos, en salones de debate, para nada. Se formó ahí, en la inmensidad de Famatina, en La Rioja. Y es que no le hacía falta hablar mucho, porque era la propia tierra la que hablaba a través de él. Esa conexión tan visceral fue la raíz de cada uno de sus versos. Pero, ojo, que nadie piense que esta conexión con el paisaje era algo decorativo. Para Silva, la naturaleza era un espejo, un reflejo directo de la condición humana, de la vida misma, con toda su belleza y sí, también con toda su crudeza. Escuchen la fuerza de este verso. Aquí, la tierra no es un lugar tranquilo y pasivo. No, es una fuerza primitiva, casi salvaje, que exige, que demanda. Para Silva, la naturaleza no es algo que se mira de lejos, es algo que se siente, que vive y respira con una intensidad que te arrolla. Y esa es una de las grandes claves de toda su obra. Y esta idea llega a su punto más alto aquí. Para el poeta, hundir las manos en la tierra no era solo un trabajo, era casi un acto sagrado. Entrar en la tierra era participar de frente en el ciclo de la vida, de la muerte y del renacimiento. Era literalmente tocar el origen de todo. Y aquí está el corazón del asunto. En su poesía, el paisaje de Famatina deja de ser solo un lugar en el mapa para volverse universal. Esa tierra agrietada, la semilla que pelea por brotar, todo se convierte en una metáfora de nuestras propias batallas, nuestro sufrimiento, nuestra capacidad de resistir y, claro, la búsqueda de quiénes somos en realidad. Pero el viaje de Silva no se queda en la contemplación solitaria. De hecho, aquí es donde la historia da un giro tremendo. Hay un momento en que su mirada, que se había afilado en la soledad, se levanta del suelo y empieza a ver los rostros de los demás. Pasa del yo al nosotros. Estos dos versos de su poema Entre multitudes son como una declaración de principios de ese cambio. Amé la soledad, claro que sí, pero luego viene la revelación. Pero más amé en multitudes. Es el paso de encontrar la verdad en su propio universo a descubrir una verdad todavía más grande en la conexión con la gente. Y esto es importantísimo. No es que ahora odie la soledad, al contrario, la usa. Toda esa sensibilidad que cultivó en el silencio se vuelve una especie de lupa, una herramienta que le permite ver y sentir a la comunidad con una profundidad que pocos alcanzan. Le permite, por así decirlo, escuchar el alma colectiva. Y claro, una vez que miras a los demás con esa intensidad, es imposible no ver la injusticia. Esa mirada expandida lo lleva de cabeza a enfrentarse con las desigualdades del mundo. Su poesía deja de ser solo contemplación y se convierte en un arma, la voz de todos aquellos a quienes se la han quitado. El prologuista de su obra usa un término que es perfecto: valoración ética. ¿Y qué es eso? Bueno, es esa sensibilidad, casi como un superpoder, para darse cuenta de la injusticia en los pequeños detalles, en esas situaciones que muchos ya vemos como normales, que pasamos por alto. Su poesía se convierte en un dedo que señala y una voz que dice bien claro: esto no está bien. Sientan el peso de estas palabras. Aquí el poeta no está lamentando una injusticia cualquiera, está lamentando algo mucho peor: la muerte de la palabra justicia. Está denunciando cómo el poder puede vaciarla de contenido hasta dejarla hecha cenizas. Y acá, el poeta se vuelve un pintor con poquísimas palabras: esplendor y ruindad, miseria y opulencia. No necesita más. Solo nos pone enfrente dos imágenes que chocan: las manos secas del que trabaja la tierra y las manos con joyas del que se aprovecha. Es un golpe directo a la conciencia, sin anestesia. Este lamento, que sale de un poema sobre la pobreza,
Va mucho más allá de la denuncia económica. Le pone un rostro humano a la tragedia social. Habla de la ruptura de lo más básico, la familia. No es solo pobreza, es el fracaso de toda una sociedad resumido en esa imagen brutal de una familia de fracasos. Miren, quizás ninguna metáfora resuma mejor su lucha que esta, del poema Delimitaciones. De un lado la pluma de oro del poder, la que firma leyes y sentencias de demolición, y del otro la pluma vulgar del pueblo, la que solo tiene la tinta del dolor y del odio callado para escribir una poesía hecha pedazos. Silva lo tuvo clarísimo. Su lugar estaba con la segunda pluma. Entonces, hemos viajado con Silva desde el silencio del campo hasta el ruido terrible de la injusticia. Hemos visto cómo su voz fue cambiando. La pregunta final es inevitable. ¿Por qué este canto, que nació hace tanto tiempo, sigue sonando tan fuerte hoy en día? Su legado es como un mapa de la experiencia humana. Nos recuerda que en la soledad encontramos nuestra voz, que nuestras raíces nos definen y que nuestro propósito se completa cuando miramos a los demás. Nos enseña que ante la injusticia no vale quedarse callado y sobre todo nos deja una fe total en que un verso, un simple verso, puede de verdad empezar a cambiar el mundo. Y quizás esta sea la imagen final de su legado. Las almas no descansan, son un fuego continuo. El espíritu humano visto como una llama inquieta, una llama que busca, que siente, que lucha sin parar. La poesía de Silva es ese mismo fuego, un canto que, una vez que te toca, ya no se apaga. La obra de Juan Carlos Silva parece gritar que sí, y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En un mundo tan lleno de ruido, ¿no será que la forma más pura de justicia es justamente un verso que nace del silencio? La reflexión queda abierta.